Muy bien, el tema de esta mañana lo titulé Fe con el corazón roto. ¿Será que se puede tener fe aunque nuestro corazón esté roto? Aunque estemos pasando por experiencias difíciles, amargas y duras en la vida. Y quiero comenzar con una historia que pasó muchos años atrás con un joven llamado Chuck Fry. Chuck Fry era un muchacho de estos muchachos que llamamos prodigios. Un joven, un niño que desde una tierna edad mostró unas tendencias a la inteligencia, pero sobrenaturales. Y Chuck Fry, obviamente, como tenía estas tendencias y un IQ muy alto, desde primaria hasta secundaria avanzó rápidamente con las mejores notas. Luego llegó a la universidad y su pasión era la medicina. Así que contra todas las posibles odds, ¿cómo se dice odds en español? Posibilidades, gracias. Contra todas las posibilidades, porque era muy difícil entrar a las universidades para estudiar medicina en la época que él estudiaba, logró ser aceptado en la Universidad de Arizona, el recinto médico de la Universidad de Arizona, y allí comenzó sus estudios. Y estaba muy contento, obviamente estaba matando, como decimos, todas las notas y todas las clases. Y en ese primer año, Chuck sintió un día una pasión por la misión. Y Chuck de momento dice, tú sabes que yo quiero seguir estudiando medicina y me quiero graduar y quiero ser el mejor, pero lo quiero hacer porque quiero dedicar mi vida a llevar salud en lugares muy remotos donde es muy difícil que la gente consiga un médico. Y en ese momento sintió un llamado para ser un médico misionero. Eso es algo que antes escuchábamos mucho. No sé si hoy, no sé si por donde estamos conectados no escuchamos mucho de médicos misioneros. Pero antes había muchos médicos misioneros. Y Chuck era uno de ellos. Sintió el llamado y dijo, Señor, yo quiero servirte. Y quiero graduarme, quiero seguir siendo el mejor para ir y ayudar a los rincones más remotos de la tierra y allí llevar tu amor a través de la salud y de la medicina. A final de ese primer año, para mayo, Chuck empezó a sentirse un poco mal de salud. Como que se fatigaba, no tenía mucha energía. Eso fue en mayo. Fue al médico, se hizo un examen y resulta ser que tenía leucemia en estado avanzado. 5 meses después fallece. Y cuando escuchamos historias así, sin duda, que en nuestra mente lo que surge es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, no salvaste la vida de Chuck? Un muchacho que su intención y su llamado que sintió era de ir y llevar salud y llevar sanidad a las personas menos afortunadas. ¿Será que Chuck se confundió de llamado y no fue Dios el que lo llamó? ¿Por qué? ¿Cuántas personas no hubieran sido bendecidas por el ministerio de este joven? Y en menos de 5 meses, luego de descubrir su enfermedad, muere. Obviamente sus padres, su familia, todos estaban orando por su sanación y nada pasa. Y de nuevo nos preguntamos por qué Dios permite que este joven muera. ¿Por qué Dios permite que cosas así pasen? Y por eso, a pesar de las oraciones de sus familiares, Chuck murió. Cuando pudo haber estado ayudando y ser canal de bendición para muchos, Dios hace absolutamente nada. Y por eso esta historia y muchas otras que tal vez tú conoces personalmente, nos plantean una pregunta muy difícil con respecto a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no siempre hace lo que pensamos que es bueno?
¿Por qué Dios le negó las oraciones a los familiares de este joven Chuck? ¿Por qué fue arrebatado una vida con tanto potencial para servir al reino y pareciera que su vida no tuvo ningún propósito? Y no sé si le estoy hablando a alguien que se identifica con lo que estoy diciendo, porque puede ser que ahora estés pasando por una situación similar. Tengas muchos porqués en tu mente. Mucha confusión en la cabeza porque oraste con fe, lo sentiste, Dios te dio la confirmación de que te escuchó, pero la respuesta no fue la que estabas pensando. Yo tengo muchos porqués que le he preguntado a Dios. Y uno de los que más me chocó, soy muy transparente, y sé que muchos se pueden identificar con lo que voy a decir, fue durante el COVID. Durante el COVID pasaron cosas inexplicables. Jóvenes con salud, con fuerza, con virilidad, mueren. Y personas con condiciones físicas, condiciones médicas, personas con problemas del corazón incluso, envejecientes, sobreviven. Y por eso no puedo dejar de pensar cuando hablo de este tema en mi papá. La mayoría de ustedes saben, los que son miembros de Forestir, mi papá falleció en el 2021, agosto, octubre por ahí. Y mi papá era un hombre de 60 y tantos años, sí, tenía un problema del corazón, estaba un poco obeso, y le dio COVID. Llega al hospital y en menos de 24 horas lo entuban. 9 días después, mi papá fallece. Estábamos orando por él, teníamos fe. La familia orando, amistades orando, personas que hacía años no hablaban con mi papá, que se enteraron, comienzan a interceder en oración por mi papá. ¿Y mi papá qué pasa? Muere. Y es muy humano preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Aquí hace algunos años tuvimos el ministerio Turnpoint de Puerto Rico. Su director, Braulio Vilés, no sé cuántos se recuerdan su historia. En Puerto Rico le da COVID y pasa semanas entubado y hospitalizado, junto con un compañero que también le dio COVID a la misma vez porque trabajaban juntos. Todos orando por los dos. Uno fallece y Braulio sobrevive. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué permite Dios que nos pasen cosas? Y por eso es muy natural cuando pasamos por una crisis preguntarnos por qué. Y automáticamente también no solamente pensamos o preguntamos por qué, pero también nos vienen a nuestra mente dos posibles razones para contestar la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y la primera es muy común. Y llegamos a la conclusión de que esto está pasando por mi culpa. ¿Cuántas personas, incluyéndome a mí, no llegamos a la conclusión, si se hubiera vacunado? ¿Se acuerdan? Y el flip side de eso era, porque se vacunó. O sea, era un lose-lose, no había manera de ganar. Pero rápido pensamos que las cosas malas que pasan en nuestra vida es porque, llevo 2 semanas sin leer la Biblia, no estoy orando como oraba antes, caí en una tentación, no estoy dando ofrendas. Y tenemos una lista de todas las cosas malas que estamos haciendo como culpables de la desgracia que estamos viviendo. Y con esa filosofía, con ese pensar, me parece que hay un problema grande. Porque sí es cierto que nuestras decisiones malas tienen consecuencias malas en la mayoría de los casos.
Eso es inevitable, es una ley del universo. Tú tomas alcohol, te emborrachas, te vas manejando un auto, lo más probable es que tengas un accidente. Eso no fue culpa de Dios ni fue culpa del diablo, fue culpa tuya. Pero el problema que tengo con este pensamiento es que si bien es cierto que decisiones malas que yo tomo me dan consecuencias ¿qué? Malas, ¿no te ha pasado que muchas veces cuando tomas buenas decisiones también te pasan cosas malas? Es como que a veces, y esto lo he visto muchas veces, cuando decido ser más fiel a Dios, cuando veo personas que dicen, tú sabes qué, yo tengo una vida de pecado, pero de hoy en adelante me voy a entregar a Jesús, es como que le echaran un pote de sal por encima. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Cuando hablan de que estás salado, de la salazón, es como que todo, absolutamente todo te sale ¿qué? Mal. Como diría un famoso refrán, sales de Guatemala para Guatapeor. O sea, todo, literalmente todo, te sale mal y tú estás tomando buenas decisiones. Estás leyendo tu Biblia, estás buscando de Jesús, estás pidiéndole a Dios que te tranquilice la ira y los arrebatos de ira que te da, estás más activo en las cosas de la iglesia, estás sacando tiempo para estar con tu familia y parece que mientras más tiempo pasas con tu familia, mientras más tratas de hacer lo mejor, peor la relación, todo te sale mal, en el trabajo nadie te quiere. Entonces, cuando preguntamos por qué y llegamos a la conclusión, es que es mi culpa. Sí, puede ser que sea tu culpa, pero no necesariamente. Y cuando analizamos y llegamos a la conclusión, bueno, caramba, tal vez no fue mi culpa, entonces tenemos la segunda razón para contestar nuestro por qué. Y la segunda razón es, bueno, pues si no es mi culpa, ¿es culpa de quién? Del de arriba. Es culpa de Dios. Dios, al final del día, es el responsable de la crisis, de mi sufrimiento, de mi dolor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido amarme, Dios ha prometido ser mi refugio, mi fortaleza, Dios ha dicho que va a estar conmigo, que me va a cuidar. Aparte de todo lo que Dios ha dicho, Dios es omnipotente. En otras palabras, Dios puede hacerlo absolutamente todo. Pudo sanar a mi papá, pero decidió que no hacerlo. Es culpa de Dios. Y qué fácil se nos hace echarle siempre la culpa a alguien que casi siempre, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de otras cosas que nos pasan en la vida, le echamos la culpa a personas que son inocentes. Así que le echamos la culpa a Dios y luego también le echamos la culpa a nosotros. Y el problema de este pensamiento de que Dios es el culpable es que también entiendo que hay un dilema. Porque cuando yo digo que es la culpa de Dios que mi papá muriera, que no me dieran el trabajo, que mi relación se murió, es culpa de Dios porque Dios pudo haber hecho algo y no lo hizo. Si yo llego a esa conclusión, es evidente que llego a esa conclusión porque tengo una percepción totalmente equivocada de quién es Dios. Si al final del día yo le echo la culpa a Dios porque mi matrimonio fracasó, porque mis hijos dejaron la fe o la iglesia, porque lo que sea, tengo una percepción totalmente equivocada de Dios. Y hay una historia que el mismo Jesús contó en la Biblia y está en el libro de Mateo, una parábola, que nos da un poco de luz con respecto a esto. La parábola dice lo siguiente. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el agricultor? Buena semilla. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino ¿quién? Un enemigo y sembró ¿qué tipo de hierbas? Malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Y los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y el agricultor exclamó, esto es una obra de un enemigo. El mal que existe en el mundo, enseñó Jesús,
es una obra ¿de quién? De un enemigo. Y por eso los sufrimientos que estás pasando en tu vida ahora mismo, el dolor, la incertidumbre, el pesar, la ansiedad, el estrés, te ruego por favor que nunca llegues a la conclusión que es Dios el responsable de eso. Porque eso es obra de un enemigo. Un enemigo. Y muchas veces ni siquiera es la obra de Satanás, como decíamos hace un segundo. Muchas veces son mis propias decisiones que yo sigo por mis pasiones carnales que me hacen experimentar dolor y sufrimiento en la vida. Y por eso esta pregunta milenaria, ¿por qué? El texto continúa diciendo, arrancamos la maleza, le preguntaron, no, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les dirán los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Dejen que crezcan juntas. Saquémonos la idea de la mente de que el momento que decido serle fiel a Jesús, mis problemas van a desaparecer. Dejemos de pensar que cuando decidas ser lleno del Espíritu y que el Espíritu te llene, en ese momento no habrán calamidades en tu vida. Porque no sé tu experiencia, pero mi experiencia es literalmente lo contrario. El día que decido serle más fiel a Dios, como dicen en inglés, all hell breaks loose. Esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es obra de un enemigo. Esta pregunta de por qué ha sido tratada de ser contestada por filósofos, por teólogos, tratando de estudiar en la Biblia y encontrar una respuesta bien blanco y negro, esta es la razón. Pero sabes que cuando vas a la Biblia y tratas de buscar una respuesta a la famosa pregunta ¿por qué me pasan cosas malas? Incluso he escuchado muchas veces, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Te has escuchado eso impresionante? ¿Y por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Es como si fuera un oxímoron, como que no puede ser. Al malo le tienen que pasar cosas malas y al bueno le tienen que pasar cosas buenas. Y los teólogos y filósofos han tratado de contestar esta pregunta sin llegar realmente a ninguna conclusión satisfactoria tal vez para los seres humanos. Y cuando vamos a la Biblia analizamos, ¿qué dijo Jesús con respecto a este tema? Vemos que Jesús no tiene ninguna prisa, ningún apuro, ninguna urgencia de que tú y yo sepamos por qué pasan las cosas que nos pasan. Al contrario, hay textos como este en la Biblia que nos dicen, es privilegio de Dios ocultar ¿qué cosa? Un asunto. Y privilegio del rey descubrirlo. O sea, en otras palabras, hay cosas que Dios, a propósito, mantiene ocultas de nuestra vida. ¿Por qué? No sé. Pero dice Proverbios, escribió Salomón, que es un privilegio de Dios. Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, Dios tiene cosas que están secretas, que pertenecen solo a Él. Y lo que nos ha dado a nosotros conocer, eso nos debe bastar. Nuestro problema es que siempre queremos buscarle la quinta pata al gato. Siempre queremos profundizar y descubrir más profundo de lo que nuestra capacidad humana nos permite. Y Dios es tan paciente que nos deja que nos metamos por cualquier rabbit hole por ahí, que nos vayamos y estudiemos y analicemos y todo lo demás y lleguemos a conclusiones totalmente equivocadas. Solo porque queremos saber por qué. Y con esto no estoy diciendo que es malo querer saber por qué. Pero lo que la Biblia nos quiere decir con estos textos es que
Nosotros los humanos tenemos un límite. Y vamos a ver más adelante otro ejemplo de esto. Un texto más, Isaías 55, 8, 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. El gran problema del humano es que estamos desentonizados de Dios. Dios anda en una sintonía y nosotros estamos en otra. Y queremos entender a Dios, por usar una analogía de radio, estamos en AM y Dios está en FM. ¿Sabes lo que estoy hablando? AM, FM. Y queremos quedarnos en AM esperando escuchar la emisora de FM. Y cuando no entendemos, cuando no escuchamos, nos quejamos, pero Dios, ¿por qué? Yo pensaba que tú me amabas. Los pensamientos de Dios no son los tuyos. Son muy diferentes. Nunca podremos entender al 100% en este lado del cielo por qué nos ocurren las cosas en la vida. Aún si Dios bajara y dijera, ¿tú sabes qué? Está bien. Me voy a dar a la tarea, siéntate aquí, te voy a explicar por qué estoy haciendo esto, siéntate, te voy a explicar. Y allá viene Dios y nos enseña, saca la pizarra, saca el marker, comienza a hacer gráficas, comienza a enseñarnos, va a YouTube, nos enseña un video, todo lo demás, y al final después que nos enseña todo eso, nosotros decimos, ¿pero qué tú haces? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Y por eso nunca de este lado del cielo vamos a poder entender 100% por qué nos pasan las cosas que nos pasan en la vida. Y sabes que Dios tampoco está muy interesado necesariamente en decirte y explicarte las cosas. Porque ha tratado varias veces, como en el caso de Habacuc. Y como decimos en Puerto Rico, le salió el tiro por la culata. Habacuc capítulo 1, un libro tremendo para que tú estudies. Habacuc comienza quejándose y haciendo la pregunta milenaria, ¿por qué? Fíjense en lo que dice Habacuc aquí. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Qué mensaje está dando Habacuc ahí sobre Dios? ¿Que Dios es qué? ¿Dios está haciendo qué? Dios lo está ignorando. Cuando tú llamas a alguien y alguien no te hace caso, esa persona te está ignorando. Habacuc lo que está diciendo en palabras muy lindas y muy finas es, Señor, me estás ignorando. ¿Hasta cuándo te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo pecado? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Habacuc comienza su libro haciéndole unas reclamaciones a Dios y 2 veces le pregunta ¿por qué? Y esta es una de esas pocas veces que Dios dice, ¿tú quieres saber por qué? Te lo voy a decir. ¿Estás listo? Te lo voy a decir. A lo que Habacuc dice eso y Dios le contesta. Dios respondió, observan las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no ¿qué? No creerían aún si alguien les dijera. Dios lo que está queriendo decir aquí es, tú sabes que tú estás preguntándome el por qué y cuando yo te dé la razón, no me vas a creer. Yo te voy a explicar, pero tú no vas a querer creer la explicación que yo te voy a dar de por qué te está pasando lo que te está pasando o por qué te va a pasar lo que te va a pasar. Y le dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas. Se lanzan en picada para devorar sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Habacuc se queja, Señor, ¿hasta cuándo ¿Hasta cuándo? Voy a enviar a los babilonios, que son unos tipos bien violentos, bien violentos. Ellos van a venir, van a conquistarte y te van a llevar cautivo. Y Habacuc dice, ¿qué?
Time out, tiempo. Eso no es lo que está esperando. ¿Cómo que si te estoy diciendo que estoy cansado de ver violencia, si te estoy diciendo que aquí la gente es totalmente abusiva, y me estás diciendo que tu respuesta a mi por qué es que vas a dejar que los babilonios vengan, que son peores que nosotros, y que nos lleven cautivos? Eso no puede ser. Entonces Habacuc le contesta a Dios: Señor mío, Dios santo, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Te das cuenta? Tú preguntas por qué. Y Dios dice: dale, voy a jugar el jueguito, te voy a contestar. Y cuando Dios te explica, tú dices: no puede ser. Porque es que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y por más que queramos llegar a un nivel de entender 100%, no lo lograremos. Por eso, nuestra reacción ante el sufrimiento, ante el dolor, ante las malas noticias, no debe ser tratar de entender por qué Dios lo permitió, sino creer que Dios está de tu lado. Aunque duela, aunque sufra, aunque llores, aunque grites y aunque no entiendas, decide creer que Dios no te ha abandonado y que Dios está contigo. Porque entender o decidir creer que dentro de mi sufrimiento Dios no me ha abandonado, y yo sé que tú has escuchado esto tal vez muchas veces y puede sonar como un cliché, pero es la realidad. No es lo mismo pasar un sufrimiento solo que acompañado. Y si no me creen, pregúntale a todas las personas que tuvieron que estar en hospitales durante el COVID solos. Como mi papá, que no podía nadie ir a visitarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? No sé si se acuerdan, en otro sermón prediqué sobre la soledad. Y les conté que Stephen King, que es uno de los escritores de cosas de horror más famosos del planeta, una vez se le entrevistó y se le preguntó: ¿cuál es la cosa más aterradora? Cuando tú te sientas a pensar en una novela que vas a escribir y piensas en algo que te eriza los pelos, si pudieras descifrarlo todo en una palabra, ¿cuál sería la palabra más horrenda del vocabulario humano? A lo que Stephen King respondió: la soledad. Y por eso, créelo, no es lo mismo pasar por un desierto solo, no es lo mismo pasar por un dolor solo, no es lo mismo sufrir solo, que decidir creer que, aunque físicamente tal vez estés solo, Dios no te ha abandonado. Que Dios siempre ha estado contigo, en las buenas y en las malas. Pero tienes que creerlo. Y por eso es que ahora nuestra visión de las cosas es tan limitada. Tan limitada, ¿por qué? Porque nosotros lo que podemos ver es aquí y ahora. ¿Qué pudiéramos predecir nosotros de nuestra vida? 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto. Nuestra visión es tan limitada como cuando tú te montas en un avión y miras por la ventana y tratas de ver al frente, ¿y cuánto puedes ver? No puedes ver ni la ventana del frente. Y tratas de mirar para atrás y no puedes ver nada. Esa es tu visión de la vida. Y la visión de Dios. La visión de Dios es ilimitada. Y por eso Pablo nos recuerda en el libro de Corintios, el capítulo 13, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es como, es parcial e incompleto, y me gusta la palabra absoluta, todo. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto porque estoy limitado.
Y por eso pudiera ser una estrategia satánica que nos dedicáramos a cuestionar porqués y a indagar y tratar de encontrar una respuesta a los porqués. Pero Dios te está diciendo esta mañana, no pierdas tu tiempo. Lo que es secreto es mío y lo que he dado a revelar lo puedes saber y ya, hasta ahí llegas. No trates de entender necesariamente el porqué, el problema que estás pasando en tu vida ahora. Todo lo que ahora vemos es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y por eso, la ausencia de respuestas no es ausencia de Dios. Cuando no tengas respuestas a tus porqués, eso no es igual a que significa que Dios se apartó de ti. Por más que hayas hecho una tremenda metida de pata, como decíamos en Puerto Rico, por más que hayas tomado malas decisiones, por más que tú sabías lo que iba a pasar y como quiera lo hiciste, Dios no cambia. Y Dios juró estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios juró nunca dejarte ni abandonarte. Esta idea satánica de que cuando hago algo malo Dios se aleja de mí. Por favor, ¿qué concepto tan equivocado de Dios tenemos? No, pero pastor, la Biblia dice que mis pecados han alejado a Dios tan lejos como el este del oeste. En tu mente. Justamente, el pecado lo que te hace sentir es que Dios está lejos, cuando la realidad es que Dios está cerca. En este mismo momento que estás sentado aquí pasando por tu agonía, que tal vez nadie sabe, pasando por ese dolor y ese sufrimiento que te quita el sueño en las noches, Dios quiere hoy que sepas que Él está contigo cuando no tienes sueño, cuando no puedes dormir. Que con ese estrés y esa ansiedad que tienes, Él está ahí. Él no te ha abandonado. No tienes que pasar por lo que estás pasando solo o sola. Esa es la realidad de Dios. Y por eso tal vez en este momento estoy hablando a alguien que lleva tiempo buscando un trabajo que quiere y no lo encuentra. Y te digo, me identifico contigo porque me ha pasado muchas veces en la vida. Tal vez estoy hablando a alguien que lleva el carro jonqueado 2 meses sin poder usarlo. Hint, hint. El que sabe, sabe, como dicen por ahí. Dice, pero Señor, ¿por qué? Sí, yo sé que metí la mata con el bendito Mini Cooper ese que me tiene ya agriado y amargado la vida. Sí, lo sé. Aprendí ya la lección. Jamás en la vida, con mucho respeto a los que tienen Mini Cooper aquí, jamás en la vida me vuelvo a meter en un Mini Cooper, lo sé. Pero Señor, ya llevan 3 meses a pie. Por favor. Ángelo, yo estoy contigo. Con Cooper o sin Mini Cooper, estoy contigo. Y eso debe ser suficiente. ¿O no? ¿Será que el resolver el problema que tengo o entender por qué estoy pasando por el problema será más importante que saber que Dios está conmigo? Como diría Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Pero créelo que Dios está contigo. Pastor, es que llevo semanas que no oro, no importa. Cuando digo no importa, no es que no cambies y ahora comiences a orar. Cuando digo no importa es que eso no determina que Dios esté o no contigo.
Dios ha decidido estar contigo independientemente de que tú lo ames o no, de que tú lo aceptes o no, de que tú le seas obediente o desobediente. Dios prometió estar contigo en las buenas y en las malas. Por eso, aunque tengas un carro yonqueado, aunque estés buscando trabajo, aunque las deudas sigan subiendo en tu vida, aunque pase lo que pase, aunque tu salud se esté deteriorando, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, confía que no estás solo. El Dios Todopoderoso está contigo. Y termino con estas 4 cositas que quiero terminar diciéndote. Cuando parece que Dios está lejos, cuando tengo un corazón roto de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas cosas malas que la vida me ha dado, quiero que recuerdes estas 4 cosas. Número 1, la fe no es entender, sino ¿qué cosa? Confiar. Tener fe no significa que vas a entenderlo todo. Tener fe significa que, aunque no lo entiendas, vas a confiar. Aunque no entiendas, aunque no sepas las respuestas al por qué, vas a decidir creer en Dios. Hace tiempo escuché una historia de un pastor que era uno de estos pastores, no sé, seguramente tú has conocido a uno de ellos. Uno de estos pastores que si el cielo se ganara por obras, este pastor sería el primero en la fila. Una persona totalmente dedicada a Dios, que dio su vida al ministerio. Y más que al ministerio, porque a veces, no sé, esto lo digo con mucho respeto, a veces yo di la vida por el ministerio, suena muy, no sé, muy carnal. Este pastor que te estoy contando dio su vida por el reino de Dios. Hizo muchos sacrificios en su vida, crió a su familia, tenía creo que 2 hijos. Y uno de sus hijos era una muchachita joven que tenía y seguía la misma pasión de su papá. Había dejado de seguir al Dios de su padre y ahora seguía a su Dios, si entienden lo que estoy diciendo. Una muchachita llena de vida, con deseos de seguir sirviendo al reino de Dios como su papá había hecho. Y un día, la muchacha sale de la escuela y de camino a su casa, un carro de frente le da, pero de frente, ella muere al instante. Y yo no sé, porque gracias a Dios no he tenido que pasar por esa experiencia, pero mis abuelos, que ya fallecieron los 4, tuvieron que experimentar una de las cosas que yo creo que es una de las cosas más horribles que un ser humano puede enfrentar. Y es que un padre tenga que enterrar a su hijo. En la vida no se supone que funcione así. En la vida se supone que los hijos enterren ¿a quién? A los padres. Pero que un padre tenga que enterrar a uno de sus hijos, eso desafía todas las leyes racionales y lógicas del mundo. Y cuando este pastor se entera de la muerte de su hija, ustedes se podrán imaginar el dolor y el sufrimiento que este padre experimentó. Era algo realmente incomprensible. ¿Cómo es que esta muchacha tan joven, tan llena de vida, tan apasionada por el reino, muere tan trágicamente? ¿Cómo podía Dios permitir que un hombre como este pasara por una experiencia tan amarga? Y ese pastor devastado cae de rodillas en el hospital llorando, orando y suplicando.
Y cuentan los que lo conocían que en medio de su dolor realmente nunca se rebeló contra Dios, pero tampoco decía entender a Dios. Decía, Señor, no entiendo por qué, pero no me voy a rebelar contra ti. Y un día, en medio de su dolor profundo, gritó, Señor, te he servido toda mi vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué ella? Y no mucho tiempo después, este pastor no trató de fingir que estaba dolido y que estaba sufriendo. Porque quiero que sepas que también aparentar que no estás sufriendo cuando estás sufriendo es más perjudicial muchas veces que el mismo sufrimiento que estás pasando. Sé sincero, sé transparente. La fe no es entender, sino confiar. Y en un momento donde este pastor estuvo gritando, llorando y clamándole a Dios porque no entendía, dicen los miembros de iglesia que una vez lo escucharon decir lo siguiente: no entiendo por qué Dios permitió que mi hija muriera, pero sé que Él es bueno. No puedo explicar su voluntad, pero no dejaré de confiar en su carácter. Y por eso la fe no es que tú puedas entenderlo todo. La fe es que justamente cuando no entiendes nada, sigues confiando. Sigues confiando en el Dios que te ha dado miles de evidencias de que Él es un Dios bueno. De que cuando tú eres malo, Él es bueno. Cuando tú eres bueno, Él es bueno. Cuando tú obedeces, Él es bueno. Y cuando desobedeces, Él sigue siendo bueno. Porque como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Y por eso la fe no es entenderlo, la fe es confiar. Job, al final de su historia, dice, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Job tenía obviamente una percepción un poco distorsionada de Dios, pero él decía, yo confío tanto en Dios que Él me puede matar y yo como quiera voy a confiar en Él. Porque yo sé quién he creído. Segundo, cuando parece que Dios está lejos, recuerda, lo que no se entiende hoy puede tener propósitos eternos. Porque como mencionamos ahorita, nuestra visión de la vida es tan y tan limitada. Y la realidad es que no vamos a poder entenderlo todo. Tu fe puede estar rota y herida, pero viva. Y de eso se trata. Puedes tener un corazón totalmente quebrantado y como quiera tener fe y creer. Y por eso Jesús muchas veces hizo cosas que los apóstoles en su momento no entendían. ¿Se recuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? La conversación que tuvo con Pedro. Cuando llegó a Simón Pedro, Simón le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿Y qué le respondió Jesús? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás cuando. Más tarde. Hay muchas cosas en la vida que te están pasando ahora, y te lo puedo decir por experiencia personal, que ahora yo miro para atrás y digo, diantre, ahora entiendo por qué me pasó esto y me pasó aquello y aquello, y no puedo dejar de decir, gracias Dios, porque no permitiste que pasara eso, y porque me diste algo contrario a lo que yo esperaba, y porque dentro de mis malas y buenas decisiones estuviste guiando todo para llevarme hoy a donde me querías. Y por eso recuerda que lo que no se entiende hoy puede tener propósitos eternos. Número 3, recuerda que en el sufrimiento es válido preguntar, llorar, enojarse, confundirse y hasta dudar. Pero por favor nunca te alejes de Dios. Satanás, ese enemigo que sembró la mala semilla, justamente lo que está tratando es que el sufrimiento y el dolor te alejen de Dios. Y Dios está aquí usando el sufrimiento y usando el dolor para acercarte a Él. Como decía David, Dios está cerca del quebrantado de corazón. Y por eso cuando estés sufriendo en dolor,
Llora, grita, patalea, cuestiona, hasta duda. Y alguien puede decir, pero pastor, tranquilo, no se mande. Si tú dudas, eso no es fe. ¿Estás seguro? ¿Quién dice la Biblia que es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús, ¿no? Solo dice, no sé si es Pablo o Pedro. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y tengo una pregunta. ¿Jesús en algún momento dio señal de duda? ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y exclamó, Dios mío, ¿por qué? Ni Jesús se zafó del bendito por qué. ¿Por qué me has desamparado? No era que Jesús necesariamente tenía dudas de quién era Dios, de quién era su Padre, pero en el momento de su mayor sufrimiento, cuestionó, ¿estás aquí o no estás aquí? Como que no te siento. Y por eso dudar de que sientas la presencia de Dios, dudar de que Dios está guiando el camino, de que está abriendo puertas, no está mal, es parte del proceso. Pero que esa duda te haga llevar o te lleve como llevó a Jesús, que dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero después dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, no entiendo, no lo logro comprender, tengo un poco de dudas porque lo que siento y lo que veo no es algo lindo, pero dentro de lo que veo y lo que siento, yo voy a decidir creer lo que tú dices que tú eres. Y por eso en el sufrimiento no te alejes de Dios. Llora, grita, patalea, dale puños a la pared si quieres, no a la persona que está a tu lado. Pero hagas lo que hagas, no te alejes de Dios. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar en Dios aún cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Eso es fe. Eso es fe. Fe no significa que nunca vas a dudar. Fe significa que cuando dudas, como quiera te vas a someter al Dios que has conocido. Y finalmente, vamos a brincar el Salmo 13, que es un salmo muy lindo, que David escribió cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Pero lo último que quiero que recuerdes es esto. Dios no siempre explica el por qué, pero siempre ofrece su presencia. Y eso nos debe bastar. Ustedes ya han escuchado mi testimonio, eso no lo voy a contar con lujos de detalles, pero les recuerdo que hace algunos años atrás, cuando vivía en Idaho, sufrí una enfermedad de mis pulmones. Los dos pulmones colapsaron, no podía respirar. Si quería dormir, tenía que dormir sentado porque acostado no podía respirar. Y me hicieron todos los exámenes médicos habidos y por haber y no encontraron absolutamente nada irregular. Hasta que me hicieron una broncoscopía y descubrieron que tenía en una pequeña biopsia células carcinoides en mis pulmones. Yo tenía algunos 35 años tal vez cuando eso. Mis hijos eran muy pequeños. Y la idea de pensar que a esa edad voy a morir de cáncer fue bien real. Y recuerdo tener la conversación con Sacha, tal vez una de las conversaciones más profundas que he tenido con ella. Si muero, ¿cuál es el plan? ¿A dónde te vas a ir? Porque en Idaho no tenemos familia. ¿Cómo van a bregar con los nenes? Por favor, nunca te cases en tu vida. Mentira, eso no se lo dije. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo que mi familia estaba orando, mis familiares estaban, mis amigos estaban orando, compañeros de trabajo estaban orando, o sea, yo estaba orando y en vez de mejorarme, empeoraba.
Y era más desconcertante, nadie sabía qué pasaba. Y recuerdan que les conté que un día sentado en el mueble de mi casa, Sasha se fue a hacer compras. Y Dios allí me habló y me dijo: Ángelo, ¿por qué no lees la Biblia? Yo llegué a un punto que estaba tan frustrado con Dios, tan enojado con Dios, porque parecía que mis oraciones no pasaban del techo. Parecía que le estaba hablando a un Dios sordo, a un Dios que estaba totalmente desinteresado en mi salud física. Y allí Dios me habló a través de los salmos, pero había una cosa que me pasó ese día que hasta el sol de hoy me marca mucho. Y me emociono incluso al pensar en esto. Y es porque allí sentado me voy a la computadora y en YouTube escucho una canción. Una canción de una banda que se llama Hillsong United. Y la canción se llama Prince of Peace. Y a través de esta canción fue como una inyección de fe en mi momento de duda, en mi momento de quiebre, en mi momento de ira con Dios. Esta canción, Dios me recordó: Ángelo, I got you. Y quiero compartir contigo, con esto terminamos, la letra en español, que obviamente en español algunas cosas no riman, en inglés sí. Pero la canción dice lo siguiente: mi corazón, una tormenta rugiendo en lo profundo. El príncipe de paz llegó irrumpiendo a través del viento. El cielo violento contuvo la respiración y en tu luz encontré descanso. Atravesando la noche, cabalgando sobre la tormenta, contemplando la lucha, mis ojos encontraron los tuyos, brillando como el sol, atravesando mi miedo. El príncipe de paz me encontró allí. Escuchaste mi oración. Esperanza como la luz del sol penetrando a través de la oscuridad. El príncipe de paz llegó e irrumpió en mi corazón. La cruz violenta, la tumba vacía, y en tu luz encontré gracia. Atravesando la noche, cabalgando sobre la tormenta, contemplando la lucha, mis ojos encontraron los tuyos, brillando como el sol, atravesando mi miedo. El príncipe de paz me encontró allí. Siempre estás ahí y escuchas mi oración. Tu amor me rodea. Cuando mis pensamientos libran una guerra, cuando la noche grite terror, allí rugirá tu voz. Venga muerte o sombra, Dios, lo sé, tu luz me encontrará allí. Cuando el miedo llama a la puerta, allí serás mi protector. Cuando el día trae problemas, allí me protegerás. Venga tormenta o batalla, Dios, lo sé, tu paz me encontrará allí. Oh, aquieta mi corazón, reconoce que eres Dios. No temas mal alguno, porque sé que estás aquí y mi alma sabrá que tu amor me rodea. No puedo describirles cómo esta canción cambió todo. O sea, este fue el momento que cambió mi metanoia, mi antes y después. Y fue tener la seguridad que en medio de la más terrible tormenta, en medio de los truenos más ensordecedores, en medio de la incertidumbre, ¿voy a morir o no voy a morir? ¿Qué pasa con mi familia? El saber que encontré gracia de Dios, que Dios se encuentra conmigo en la tormenta, que no importa que haya muerte o que haya sombra, allí Él está. Eso es el cambio. ¿Y será que hoy también tú necesitas experimentar un cambio? ¿Será que hoy Dios te ha estado hablando y hoy es el día que tienes que tener esa metanoia de dejar de tal vez buscar los porqués te pasan las cosas, de escarbar para encontrar respuestas y simplemente descansar confiado en la promesa maravillosa de Dios de que Él está contigo siempre, que nunca te ha dejado y está orquestando lo bueno y lo malo que pasa en tu vida para darte finalmente un futuro feliz y esperanza. Y por eso cuando el diablo venga y quiera
encadenarte con estos pensamientos negativos de Dios, adora. Yo adoré. Y en la adoración encontré liberación de esos pensamientos que me esclavizaban. Así que si estás pasando por un momento difícil ahora, si estás sufriendo, si estás en dolor, en agonía, en incertidumbre, mientras alabamos ahora y escuchas esta canción, reconoce que Dios está contigo, que Él es tu libertador y que eres libre a pesar de los pensamientos negativos para adorar a Dios y creer que Él está contigo y confiar en que jamás te dejará. Porque puedes alabarlo y tener fe, aunque tengas un corazón roto.